Bueno, compañeros, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra quinta tutoría de finanzas corporativas y mercado de valores. Para el día de hoy vamos a revisar portafolio, vamos a hablar un poquitico sobre el video que vimos a los 8 días de la entrevista que le hacen a Juan Diego Gómez y luego vamos a tener el tema pues, del día normal conforme a módulo y por último el primer parcial que tenemos programado, que ya está listo en plataforma vía cuestionario a partir de las 8 de la noche. Pero como es costumbre, muchachos, les doy paso a la participación de ustedes de todos esos temas de finanzas o de temas empresariales, económicos que hayan leído durante la semana y que quieran compartir con el grupo. Los escucho, muchachos. Profe, yo tengo buenas noches, tengo una noticia. Hola, Juan Esteban, ¿cómo va? Excelente, profe, afortunadamente. Resulta pues que la Asociación Nacional de Instituciones Financieras tuvo una reunión vía conferencia con diferentes sectores y gremios, con Carrasquilla, el ministro de Hacienda y Crédito Público, y hablan acerca de un rebote positivo que iba a haber para Colombia en el año 2021. Hablaban pues de que gracias a las reaperturas graduales que han habido en diferentes sectores económicos del país, podemos contar las estadísticas de Carrasquilla con un incremento del 5,5% para el año que viene, perdón, del 8% para el año que viene. Sin embargo, el gobierno nacional y otras entidades sostienen que el incremento va a ser de 5,5 y diferentes estadísticas, mostrando pues como el sector más bajo, la estadística más baja con un crecimiento del 8% y la más positiva de un 13%. Todo este incremento pues, en cuanto a la mejora de la actividad económica en Colombia tiene un contra, y es que también se incrementa la deuda en un 20%. Pasamos ya a tener para el final del año 2020 un incremento del 68% de la deuda con respecto al PIB. Eso por ese lado. Y otra es que con el fenómeno de la niña se va a afectar el lado colombiano, no solamente en Colombia, sino también en diferentes regiones del mundo, en donde las lluvias y el clima excesivo pues, va a generar una escasez en los productos, en la canasta familiar, y un incremento en los precios. Y en el caso colombiano va a afectar también drásticamente el café. Entonces, la escasez de café va a haber un alza en los precios, y eso va a afectar pues, de una u otra forma también en el bolsillo de los colombianos. Muy bien, Juan Esteban, muchas gracias por el dato. Sí, es importante destacar que después de una, digamos, situación anómala o particular o, digamos, atípica con la que estamos viviendo hoy, pues es de esperarse que al normalizarse de alguna manera la actividad económica del país, pues vamos a tener un crecimiento, vayamos a tener un crecimiento importante el otro año. Ojalá se dé, porque digamos que recuperar el tema de la economía es importante siempre y cuando pues eso arrastre el tema de empleo, porque lo que más, digamos, lo que más afecta a la población como tal es la pérdida de empleo. Ustedes saben que eso ha sido delicado. Estamos hablando de cifras cercanas al 30% de desempleo y pues eso es, mejor dicho, aterrador para una economía como la nuestra. Ojalá que rápidamente lo podamos hacer. Digamos que ahora con el tema de la valoración de portafolio nos podemos dar nosotros una idea de cómo se está recuperando la economía. Igual estas empresas que están cotizando allí, ustedes saben que generan un indicador, el ICBG, que muestra de alguna manera cómo se va, digamos, reactivando la actividad económica, y ahorita lo vamos a ver con base en la recuperación de valores de esas acciones, porque pues la economía no se va a quedar en el piso, o sea, no va a llegar a un piso, sino que de alguna manera tenemos que repuntar. Lo importante de eso es pues destacar lo que usted comenta sobre la deuda. Sí, es importante tenerlo en cuenta porque en este momento nosotros estamos aumentando drásticamente la deuda del país, pues porque tenemos que atender compromisos para los cuales no estábamos preparados. O sea, tenemos que atender temas presupuestales que son de imprevistos y que pues por lo general no se tienen los dineros. No se tienen los dineros no porque no, digamos en últimas no es porque ni se tengan, sí, porque
no se tengan, sino porque también, digamos, tener dineros quietos allí, pues es un desperdicio. O sea, nosotros tenemos que invertir, tenemos que tener algunas reservas internacionales y pues allí se van esos dineros como tal. Importante nota, Juan Esteban, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar rápidamente el tema, vamos a sacar el tema de asistencia. Denme un segundito, por favor, muchachos. Nasli Aguirre. María Erika Betancourt. Presente, profe. Iván Darío Betancourt. Presente, profe. Juliana Botero. Presente, profe. Ana Marcela Bustos. Presente, profe. Erika Cano. Erika Cano. Listo. Lina Marieta Cárdenas. Presente, profe. Luz María Castro. Presente, profe. Angie Daza. Michael Escobar. Presente, profe. Juliana Gaviria. Presente, profe. Juan Esteban González. Presente, profe. Yesenia Gutiérrez. Jenny Hoyos. Presente, profe. Daniela Leguízamo. Presente. Claudia Milena Loaiza. Melisa López. Presente, profe. Diana Carolina Mejía. Presente, profe. Diana Carolina Mejía. Juan David Mogollón. Presente. John Freddy Montiel. Presente, profe. Erika Orrego. Presente, profe. Viviana Soy Diana Carolina Mejía, es que se me había bloqueado el computador y no me dejaba. Listo, excelente, listo, pues ya, bien. Viviana Osorio. Presente. Caterine Pinzón. Presente. Miriam Joana Ramírez. Presente. Juliet Rojas. Presente, profe. María Elena Villa. María Elena Villa. Diana Paola Castaño.
Diana Paola Castaño. Steven Gallego. Bueno, listo, muchachos. Recordemos que hace 8 días terminamos viendo el video de la entrevista a Juan Diego Gómez, que le hacen en el programa Muy Masculino. ¿Qué recordamos un poquito sobre eso? O sea, ¿qué podemos resumir de la charla con Juan Diego? Muchachos, ¿sí recuerdan algo, no? ¿De qué nos habló él? ¿Cómo se invierte en la bolsa de valores? ¿Qué es lo importante a tener en cuenta en ese tipo, digamos, de inversiones? Profe, eso, bueno, la verdad es que el video estuvo muy bueno y gracias a Dios su clase me ha ayudado mucho personalmente porque, digámoslo, eso para mí era desconocido. Eso yo no sé por qué nunca lo había visto, no lo había conocido. Y gracias porque me ha llevado como a un área que yo no conocía. Lo cierto es que me ha animado tanto hasta comprar acciones en estos días que estaban las de Argo, las de Cemes, que estaban bajitas, pero como uno desconoce tanto el tema, pues uno dice, voy a ir a comprar 5 o 10 millones en acciones, pero es que anima mucho a uno. Por lo menos algo que él decía, usted invierte sus recursos en un CDT, una cuenta de ahorro, a ganar poquito, o usted coge su platica y juega con ellas en las acciones, aunque obviamente tenemos diferencias entre la Bolsa de Valores de Colombia y las más grandes, pero de todas maneras creo que es una opción muy bonita. El man lo explicó de una forma técnica, pero también con palabras que uno las pudiese entender, y me gustó muchísimo la estrategia que él decía para comprar acciones cuando están tristes, cuando están alegres, y la oportunidad que a veces uno puede tener de adquirir acciones. Me gustó muchísimo y fue algo que me animó mucho, me animó mucho. Sí, él habla... Sí, Juan Esteban, dígame. No, que hubo una parte que a mí me llamó mucho la atención y es cuando, digamos, una empresa que está presentando un excelente comportamiento financiero y pues que sus acciones están creciendo y creciendo, y porque hay una tendencia a la baja pues, a nivel mundial, las acciones arrastran ese buen comportamiento de las sociedades, digamos, colombianas, por decirlo así. Entonces, él hablaba de que no era justo que una empresa con un excelente desempeño se viera inmersa pues en esa tendencia a la baja por el mercado mundial. Entonces, es algo pues que no debería ser así. Aún así, pues también habla de otra cosa muy interesante, de que hay tendencias al alta, pero aún ahí en esa tendencia al alta las acciones pueden bajar. Y él hacía un comparativo muy interesante acerca del clima, que podemos estar en verano, pero el día de mañana va a llover. Y eso no significa de que sigamos a la baja, sino que solamente es como una especie de pausa, como un receso pues, del comportamiento de esa empresa. Y que también hay que estudiar ese receso al punto en el cual ya comienzan a descender el valor de las acciones. Entonces es muy importante eso. Y al momento de hacer pues, las inversiones en acciones, hay que hacer un seguimiento muy minucioso a cada una de las empresas y ver cuáles son aquellas que presentan un buen desempeño económico, y cuando tengan las acciones a precio de huevo, pues aprovechar el papayazo e invertir allí, porque es una empresa que históricamente se ha desempeñado bien y que pues tiene por ejemplo proyectos interesantes que van a aumentar el valor de sus acciones. Entonces es una tarea de dedicarle un poquito de tiempo y listo, profe, eso es mi aporte.
Listo, Juan Esteban, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Profe, pues él también informaba que el ingresar al mercado financiero no era solo a través de la bolsa, sino también a través de los bancos, que el hecho de no ya tener, por decir algún CDT o una cuenta, pues ya estaba en el mercado financiero. Sí, esa parte es importante porque digamos que todos los que tenemos una cuenta, por ejemplo, en una fiducia, tenemos un dinero en una fiducia, como yo ya de pronto les había comentado, o en una cuenta individual en un fondo de pensiones, en un fondo privado, indirectamente estamos participando en el mercado de valores. ¿Por qué? Pues porque esos portafolios se manejan en el mercado de valores. Entonces, no solamente, digamos, de manera directa, como yendo a comprar las acciones, se participa de ese mercado, sino también teniendo este tipo de cuentas. Muy importante. Viviana, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Profe, sí, también hablaba de que se debían analizar pues como las empresas en las cuales uno iba como a invertir, ¿cierto? Como conocer la empresa, conocer como el comportamiento que ha tenido de las acciones y ese tipo de cosas. Y también decía que las inversiones también servían pues como para construir una especie de capital, ¿cierto? Pues usted como con lo que iba ganando esas acciones, se podía construir un capital que de pronto habían personas que podían vivir como con eso, o sea, de hacer inversiones como todo el tiempo en la bolsa de valores. Perfecto, muchas gracias, Carolina. ¿Algo más, muchachos? Bueno, en general, digamos, la charla de Juan Diego es importante. Él es un experto en el tema de mercado de valores. Este señor empezó hace muchos años a trabajar con el Forex. Él es agente Forex también, o sea, trabaja el mercado de las divisas. Y siempre ha sido, pues, como muy reconocido en Medellín y en Antioquia, pues, por su participación y por su conocimiento en el mercado de valores como tal. Hablaba él, de pronto, una cosita que nos comentaba ahorita Juan Esteban, sobre un señor que se llama Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo y que al parecer dice la historia que consiguió su fortuna, su gran fortuna. Es un tipo que hoy en día habla de se habla de una fortuna de unos 150.000 millones de dólares, que estudió, digamos, o su mentor, digamos, fue Benjamin Graham, que escribió un libro que se llama El inversor inteligente o el inversionista inteligente. Y hablaba entonces del concepto de Mr. Market, ¿cierto? Entonces hablaba de la euforia que tiene Mr. Market un día y eso hace que el mercado, las acciones suban. Otro día Mr. Market amanece deprimido, amanece un poco triste y las acciones bajan. Lo que tenemos nosotros que entender es que el mercado de valores, el mercado de esas acciones, ese gran mercado de capitales, funciona por medio de tendencias, es decir, las tendencias arrastran las acciones de todo tipo, de todo tipo de industria o de todo tipo de papel, digamos, que esté circulando en ese mercado. Simplemente, como de pronto se explica un poquito, de pronto ya les he comentado, por una expresión que manejan los costeños muy chistosa, que dice que las acciones un día bajan porque ajá, y otro día suben, ¿por qué? Pues porque ajá, ¿sí? ¿Por qué? Porque se maneja tendencialmente la mayoría del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que no, que los inversionistas, la mayoría de los inversionistas, no van a conocer en esencia lo que son los estados financieros o lo que son los desempeños de las empresas en las que tienen sus inversiones puntualmente. Ellos compran una acción porque está subiendo, ¿sí? Y la venden porque está bajando. Pero miren lo que dice Juan Diego. ¿Yo qué debería hacer como un inversor inteligente? Yo debería comprar las acciones cuando están, ¿qué? ¿Subiendo o bajando? Bajando. Cuando están Bajando. bajando. Cuando están bajando, claro, porque esas que están bajando por la tendencia, o sea, las que están siendo arrastradas injustamente por un clima de mercado como tal, esas rápidamente recuperarán el valor. Es decir,
Miren, en el mercado colombiano, y lo vamos a ver ahorita analizando el portafolio, hay acciones, por ejemplo, como la de Bancolombia, Davivienda, Avevillas, bueno, muchas empresas que uno sabe que no tienen problemas financieros en este momento, o sea, no los han tenido, la pandemia no los ha afectado, sin embargo, las acciones han bajado, ¿por qué? Pues por la tendencia, porque el mercado está nervioso, el mercado sale a vender, y cuando el mercado sale a vender, se produce sobreoferta, y cuando se produce una sobreoferta de cualquier producto en un mercado, se produce una baja en el precio, eso lo indica la economía, es una ley económica. Entonces, digamos que, ¿cuál es la recomendación de él? Pues compre cuando están bajando. Si en este momento, por ejemplo, comprar acciones, por ahí hubo alguien que compró en el portafolio acciones de PFABH, o sea, de la preferencial de Avianca. Estas acciones vienen bajando mucho a través de todos estos meses. Sin embargo, ahorita, con las condiciones nuevas, esa acción viene repuntando. Y es posible que hacia el final de este año, esa acción recupere más valor. O sea que una de las buenas tácticas sería comprar de esas acciones ahora que están bajando, que estuvieron bajando en un tiempo, pues porque rápidamente van a recuperar el valor. Es decir, lo que nos dice en esencia, Juan Diego, es que uno tiene que entender las tendencias del mercado, las tendencias a la baja, por qué están bajando y por qué, digamos, de un momento a otro el mercado repunta y se calienta, digámoslo así, o recupera su euforia y vuelven a subir. También habla de que se pueden construir las inversiones allí. A ver, el mercado de valores, el mercado de las acciones es un mercado de largo plazo. Siempre será de largo plazo, aunque ahora hay un negocio que de pronto del que ustedes han escuchado hablar, porque eso está muy de moda, que es el trading. Y el trading trata, así como el Forex, que trabaja el tema de las divisas, de obtener rentabilidades en espacios muy cortos de tiempo. Y lo logran, ellos lo logran hacer. Es decir, en esos espacios pequeñitos, un agente Forex, por ejemplo, es capaz de sacarle rentabilidad al dólar entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, haciendo negociaciones. Son rentabilidades pequeñas, pero si se manejan volúmenes altos, pues representarán buenas ganancias. Así el trading también lo hace, pero en general el trading no es digamos, no es la mayoría del mercado. La mayoría del mercado trabaja por tendencias y se supone entonces que en el largo plazo es que yo puedo obtener esas utilidades importantes en el mercado de valores. Es decir, yo no puedo pretender entrar al mercado de valores hoy con 10 millones esperando que en 2 meses se conviertan en 15 millones. ¿Podrá en algún momento ocurrir? Sí, claro, hay cosas puntuales que pueden ocurrir, pero la generalidad es que yo deba mantener esa inversión mucho más tiempo para lograr unas utilidades importantes. Es decir que el mercado de valores no, digamos, por ahí lo hablaba y lo preguntaba el entrevistador, si le servía a una persona como para el día a día, como para vivir de eso. Pues es posible, sí, en algún momento dado, pero por lo general las inversiones que hacen las personas o las grandes empresas, los grandes grupos económicos en ese tipo de negocio es de largo plazo, son inversiones de largo plazo, o sea, es esperar a que la acción repunte y en un largo plazo obtenga pues ¿cómo? Obtenga dividendos que la empresa le pague y obtenga diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, que es la segunda manera de ganar en el mercado de valores, cuando hablamos de mercado de renta variable, aunque en el mercado de renta fija también se pueden presentar diferencias en los precios y lo vamos a explicar ahorita en un tema. Muchachos, ¿preguntas sobre este tema? Ahora, una cosa importante, perdón, ¿alguien me va a hablar? Una cosa importante que habla Juan Diego ahí, y esto ya es, digamos, digamos, un aspecto que uno tiene que mirar de acuerdo a lo que a él le conviene, digamos, porque él es un dealer o un corredor de bolsa, digámoslo así. Pues él dice, cuando usted haya monetizado y haya ganado venda y convierta en piedra, es decir, venda y conserve el dinero para comprar más. ¿Por qué él habla mucho de eso? Pues porque él es un dealer y obviamente pues él gana una comisión siempre que el cliente venda o compre. Mientras no venda o no compre, pues él no va a ganar ninguna comisión. La comisión del dealer en Colombia o del broker o corredor de bolsa, como también se conoce, es del 1.6% sobre la negociación. Entonces, cada que yo mueva mis acciones, cada que yo me mueva portafolio y esté con él,
¿sí? Él me esté manejando mi portafolio, pues cada que yo venda las acciones, él se va a ganar el 1.6. Cada que yo compre, él también se va a ganar el 1.6. Entonces, por eso él a veces dice, venda y convierta en piedra, ¿sí? Es decir, convierta en efectivo su ganancia y espere a una buena oportunidad y vuelva y compra. Pues tampoco es, digamos, como tan directa esa recomendación, pues porque obviamente yo puedo esperar, no convertir en piedra, sino esperar a que la situación mejore o que algunas acciones presenten mejores oportunidades de inversión para yo poder cambiar mi portafolio como tal. No se trata solamente de simplemente aquí gané, entonces vendí y espero. Y vuelvo y compro y vendo y sí, no, es un negocio más bien de largo plazo. Muchachos, preguntas sobre el tema. Profe, una preguntita ahí. Sí, me parece importante lo que usted dice, pero ellos tienen como un grupo, o sea, un ejemplo, yo voy a ingresar a eso, ¿yo siempre tengo que someterme bajo un corredor de bolsa o yo puedo entrar directamente sin... No, siempre tiene que entrar a través de una firma corredora de bolsa o de un corredor de bolsa. Recordemos que la Bolsa de Valores de Colombia es una plataforma que permite la negociación de los papeles, de los títulos valores. Entonces, ese dealer, ese broker o ese corredor de bolsa, esa empresa corredora de bolsa, por ejemplo, la más conocida en Colombia es la filial de Bancolombia que se llama Valores Bancolombia. Ellos trabajan el tema de mercado de valores y atienden, digamos, a una persona que quiera ir allí a entrar en ese negocio con 10 millones, con 20 millones, sí, y conformar un portafolio y tal, pero siempre tiene que ser a través de un corredor, de un intermediario, porque ellos son los que tienen, digamos, como el permiso para poder hacer esas negociaciones. No es posible, digamos, que yo como persona del común le compre a Pedro las acciones que tiene. No, eso tiene que llevar un registro, eso es un procedimiento. Entonces, siempre tenemos que depender de un broker como tal o de una empresa broker. Ah, ya, pero entiendo. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, sí, en temas de renta, por ejemplo, si yo compro las acciones y tengo una ganancia del 10%, como usted explicaba en la clase de hace ya 2 semanas atrás, ese corredor de bolsa se gana el 1.6%. Y la DIAN, sobre ese 10% es que le cobra a uno la ganancia ocasional sobre las acciones, sobre los dividendos. Perdóneme, Juan Esteban, estaba hablando con el micrófono apagado, si no me acostumbro. No, digamos que sobre los dividendos que a usted le pague la empresa, claro, la DIAN le cobra impuesto de renta. Lo cual, recuerde que habíamos hablado en el tema en el documento que tratamos de finanzas corporativas, que es algo, digamos, que es como una desventaja de la organización corporativa como tal, y es que es la doble tributación, porque recordemos que cuando una empresa, digamos, perfecciona sus estados financieros, pues obviamente cuando ya llega a la utilidad neta, cuando se genera eso, ya se han pagado los impuestos, y de esa utilidad neta es que se pagan los dividendos, y sobre los dividendos que usted recibe de esa empresa, usted tiene que pagar renta, obligatoriamente. Pero en este negocio no. Ya, si usted, digamos, está registrado ante la DIAN por medios magnéticos, obviamente la Bolsa de Valores entrega medios magnéticos a la DIAN, sí, se puede configurar un ingreso y que sea constitutivo de renta para usted, pero no es un impuesto directo, sino que ya es digamos, es un tema que ya se va a ver como ingresos, y si supera los topes, pues obviamente usted tendrá que pagar impuestos sobre ese tema. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, algo más, muchachos. Bueno, vamos a mirar entonces, les voy a compartir pantalla, muchachos, para que miremos cómo se movió ese portafolio esta semana, esas inversiones que tenemos. El archivo está calculado con los precios de las acciones del día 4 de septiembre, o sea, el viernes pasado. Ese fue como digamos, como el cierre que tuvimos en cuenta para esta valoración. Con base en eso, ahí lo están mirando, muchachos. Sí, profe. Bueno, listo. Sí, profe. Entonces, en eso, aquí en la parte izquierda vemos los tipos de acciones que nosotros estamos trabajando, el precio de
la acción en agosto 6, que fue el día que empezamos a jugar, y el precio de septiembre 4. Estamos hablando de, digamos, de 30 días larguitos. Y entonces lo que les comentaba ahorita, muchachos, es una señal. En este momento, todas esas cifras que vemos aquí, estos porcentajes del 12, del 25, del 10, del 15, del 10, del 5, del 18, son un indicador claro de que la economía se está recuperando. Es decir, que esas acciones, ese Mr. Market que estuvo deprimido por la pandemia, marzo, abril, mayo, junio, está despertando, ¿cierto? Y está recuperando la euforia. ¿Por qué pasa eso? Pues porque cuando yo miro estas acciones aquí, inicialmente, por ejemplo, Bancolombia, Ecopetrol, Grupo Aval, Cementos Argos, Nutresa y Colcap, bueno, todas ellas, pues yo diría que no son empresas que tienen problemas estructurales, sino que fueron arrastradas por una tendencia a la baja. ¿Por qué? Pues por el mercado como tal. Entonces, esto es un indicador. Seguramente que el ICBG en Colombia está subiendo significativamente en este momento, es un indicador económico que digamos que nos dice a nosotros cómo está despertando, digámoslo así, cómo se está comportando esa economía después de la pandemia como tal, y eso es un dato supremamente importante. El hecho de que estas acciones estén subiendo quiere decir que las empresas están recuperando valor, que están recuperando ingresos, que la economía se está moviendo y que rápidamente nosotros vamos a llegar a una situación, pues si no normal, por lo menos muy parecida a la que teníamos en diciembre del año pasado, cuando estábamos comiendo buñuelitos y estábamos tranquilos y no teníamos ni la menor idea, no se nos pasaba por la cabeza que en este momento íbamos a estar en este lío en el que estamos. Entonces, de esa comparación, digamos, de los precios entre agosto 6 y septiembre 4, tenemos que la acción que más se está valorizando es la de CLH. Recuerden que ya hemos hablado de ella hace 8 días. CLH es la Cemex Latam Holding, que es la cementera mexicana, que tiene un tema de unas inversiones de unas empresas inglesas, y miren cómo se está moviendo, está creciendo en un mes larguito, en un mes y 2 días, está creciendo el 51.27%, pasando de 1.775 pesos a 2.685. Así es el mercado de valores. Así sube hoy, pero mañana también puede bajar, ¿cierto? Lo que dice Juan Diego. Pero en este momento, digamos, es la acción que más se está valorizando. La que menos está valorizando es Enca, que está perdiendo el 6.25, pero pues es un caso de pronto atípico, porque es una acción que tiene muy poca bursatilidad, es decir, se mueve muy poco en el mercado, son pocas las negociaciones que se hacen, entonces cualquier negociación pequeña pues puede mover el índice. Sin embargo, hay valoraciones muy buenas, como por ejemplo Terpel con el 14.29, por aquí hay un 15.25 de la preferencial de Cementos Argos, hay un 18.73 del Grupo Argos como tal, hay un 15.50 del Grupo Sura, hay un 25.15 de Cementos Argos, hay un 12% de preferencial Bancolombia. Bancolombia como tal, la ordinaria de Bancolombia, la acción ordinaria, tiene una valorización del 9.04, que muchachos, pues para un mes y 2 días es una utilidad excelente. Digamos que si la multiplicáramos por 12 meses, pues eso nos daría como el 113%. Sí, si eso se mantuviera de esa manera, obviamente no lo va a hacer, la acción no se va a multiplicar de esa manera, pero sería una muy buena inversión en este momento. Todo ese mercado está recuperando valor, está Mr. Market, está recuperando la euforia y mostrando situaciones al alza. Bueno, vamos a mirar así rápidamente los portafolios. El más valorizado para esta semana es el de Nasdaq. Nos acompaña Nasdaq, ¿cierto? Sí, profe, aquí estoy. Bueno, tiene una utilidad, una rentabilidad en esos 32 días, digamos, de 13.354.000. Eso es espectacular. O sea, digamos que lo que yo les comentaba de pronto es que cogimos el mercado de valores en un tema de recuperación. O sea, veníamos de una depresión, los precios de febrero comenzaron a bajar, marzo, abril, mayo, junio, y de ahí comenzaron a recuperarse, porque pues el mercado reacciona también, porque él no se puede quedar en el piso. Y digamos, la reactivación de la economía, pues hace que estos valores recuperen. Tienes una utilidad de 13.354.000, el 13.35, que para 32 días sería una utilidad. O sea, si eso se conservara así anual, en el dato efectivo anual, eso sería exorbitante. Frente a una utilidad de hace 8 días de 8.652.000, está recuperando
o avanzando 4.701.000. El de María Erika recuperó 3.450.000 en la semana, o sea, ganó de más. Hizo un cambio por acá, Semargos, que le está funcionando, y las otras definitivamente todas están creciendo. El de Iván Darío tiene 6.553.000, tiene una recuperación en la semana de 1.912.000, pasa de 4.641 a 6.553, y con excepción de Ecopetrol, todas le están subiendo. Ecopetrol retrocedió un pedacito comparado con el dato de 8 días, que era de 2.175, perdió 30 pesos. El de Juliana tiene una utilidad de 7.690.000, está recuperando 2.522.000 frente a la cifra de la semana anterior. Lina Marcela Bustos, 8.005.000, recuperando 1.706.000 frente al dato de la semana anterior. Erika Cano tiene 10.437.000, excelente, 10.44%, gana en la semana, en la sola semana, 3.715.000, frente al dato de 6.721.000 que tenía la semana anterior. El de Luz Mariet llega a 9.728.000, casi el 10%. Gana en la semana 2.936.000. El de Angie Tatiana tiene 10.218.000, sin embargo, fue el portafolio como más estable, o sea, que menos recuperó durante la semana, tiene solamente una ganancia en la semana de 158.000 pesos, pero se mantuvieron estables, es decir, no hubo una recuperación importante en la semana. Michael Steven pasa de 6.969.000 a 7.612.000, se mantuvo muy estable el portafolio con una ganancia en la semana de 643. Juliana Gaviria tiene 8.576.000, una muy buena utilidad, y aportando en esta semana 2.911.000. Solamente Ecopetrol, vuelvo y repito, pierde 30 pesos, el resto todas están subiendo. Todas están respondiendo, digamos, a esa euforia del mercado en este momento. Eso no se va a mantener durante mucho tiempo, sino que va a esperar un poco, o sea, se va a ralentizar un poquito en la medida en que ellas van a recuperar o van a corregir valor frente a lo que tenían antes de la pandemia como tal. El de Juan Esteban González tiene 11.040.000, excelente, el 11.04, aportando en la semana 2.963.000 frente al dato anterior. Yesenia, 8.576.000, recuperando 2.911.000 durante la semana. Jenny Carolina Hoyos, 7.850.000, aportando 1.809.000. Daniela Leguízamo, 8.171.000, aportando en la semana 2.300.000. Melissa López, 9.120.000, excelente, 6.540.000 8 días, 9.120.000 hoy, con una recuperación de 2.579.000. Diana Carolina Mejía, 12.452.000, uno de los más altos también, recuperando en la semana 4.116.000. Se movieron muy bien, Preferencial Bancolombia, Nutresa, Davienda, todos se movieron excelente. Esta del Grupo Argos también va muy bien, y la del Grupo Sura. Erika hizo por aquí una negociación de Ecopetrol por CLH, le funcionó, pasó de 7.191.000 a 11.231.000, recuperando 4.040.000 en la semana. Erika nos acompaña, sí. Sí, profe, por acá estoy. Bueno, Viviana Osorio. Viviana está mal escrito, ¿cierto? Con B larga, profe. Con B larga, así que pena contigo, te ofrezco excusas, ya lo voy a corregir. Bueno, tiene una utilidad de 5.150.000, es la más baja, digamos, de todo el portafolio, aunque no es mala para nada. O sea, si yo multiplicara ese 5% por los 12 meses, pues eso me daría más del 60% y sería pues una utilidad extraordinaria. Recupera la semana 7.11 y frente a un dato que tenías a 8 días de 4.446.000. Aquí
Grupo Bolívar de pronto se estanca un poquito y tienes una inversión muy alta en Grupo Bolívar, deberías revisar esta parte de Grupo Bolívar, porque ya no está respondiendo, esa acción de ese grupo, no está respondiendo, digamos, a la tendencia del mercado como tal. Bueno, profe. Miriam Joana, 11.061.061, excelente, el 11%, recupera 2.015.000 frente al dato de la semana anterior. Juliet Rojas, 10.334.000, más del 10%, 3.700.174 frente al dato anterior. Lina Marieta Cárdenas tiene la recuperación más alta durante la semana, pasó ese portafolio de valer 5.827.000 hace 8 días a valer 11 millones, perdón, la utilidad a valer 11.813.000 esta semana, el 11.81, con un aporte en la semana de 5.985.000. Muchachos, así está el portafolio de inversiones que estamos trabajando. Ya está en plataforma para que ustedes hagan sus cuentas, hagan sus revisiones allí y sigamos haciendo negociaciones. Vale, muchachos, ¿preguntas hasta aquí? Profe, ¿hasta cuándo se pueden enviar las nuevas negociaciones, las de esta semana? Pues la idea es que las manden antes la clase es el jueves, que las manden antes del miércoles, sí, para yo tener tiempo de hacer las modificaciones. Digamos, ya cuando me las mandan el jueves, mediodía y tal, de pronto ya no alcanzo. Listo. Profe, no modificar nada. ¿Lo podemos dejar así? Ah, si estás feliz con el portafolio, excelente. Te quedas así, no tienes que mandar nada. Ah, listo, perfecto. Bueno, muchachos, les voy a compartir pantalla para que trabajemos con módulo ahorita sobre unos temas que tenemos pendientes allí. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Se va a hacer el parcial? ¿De qué va a ser? Sí, profe. De mercado de valores. Listo, profe, gracias. Son preguntas súper sencillas, súper simples, es más apelando a la lógica y de pronto a la buena memoria que ustedes hayan tenido con todo lo que yo les he contado, de pronto la presentación que vimos y tal, y lo que vamos a ver ahorita también. Pónganme harto cuidado, verán que de pronto de ahí les sale una o dos preguntitas, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, aquí estamos viendo la presentación del módulo, ¿sí? Muchachos, Sí, lo estamos viendo ya. profe. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las decisiones financieras y el entorno empresarial. ¿Qué nos dice la temática del módulo como Pensum como tal? ¿Cómo opera la Bolsa de Valores? Este material está dispuesto en la red por parte de la Bolsa de Valores de Colombia con el fin de dar a conocer la forma y los instrumentos que permiten el funcionamiento de la misma. Entendamos entonces que la Bolsa de Valores, como ya lo dije ahora, es una plataforma que facilita, o sea, que permite la negociación de todos los títulos valores en Colombia. O sea, es el registro, es como la mesa, digamos, de control que tienen las negociaciones del mercado de valores como tal. Vamos a mirar este primer videito, pero como ustedes saben, muchachos, que esto el sonido no nos acompaña, entonces este video creo que tiene 4 minutos. Tiene 2 minutos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, son 2 minutos 50, 3 minuticos, lo vamos a ver cada uno y ahorita hablamos sobre él, ¿les parece? Profe, pero ¿se escuchó bien? Sí, bueno, listo, intentemos. Lo que pasa es que no he podido con ninguno de los grupos hacerlo desde allí. Mire, díganme ustedes si sí. Sí, profe, se escucha. Sí, profe, se escucha bien. No, profe, no, definitivamente no. No escucha nada. Se escuchaba duro como la música de fondo.
Solo se escuchó duro la música, el resto no. Perdón, chicos, ¿tenemos problemas de sonido? Sí, profe, solamente se escuchó duro al principio la música y ya, de resto yo Bueno, no lo listo. escuché. Entonces hagámoslo de la manera normal como lo hemos tenido que hacer siempre. Él está, ustedes tienen abierto ahí el módulo, por favor, ábranlo en la página 7. Está el videito, este que les estoy mostrando y tal. Entonces lo vemos y en 5 minuticos nos vemos. ¿Listo? Listo, profe, ahorita nos vemos. Listo, pues, hagámoslo así. Profe, ¿en dónde dice que está el video? Página 7 del módulo. Listo, gracias. Por favor, me avisan cuando ya terminen, ¿sí? Listo, profe. Listo, profe. Listo, bueno, muchachos. Entonces, digamos, explica esta niña, la presentadora, cómo funciona ese mercado entonces. Es decir, cómo esa bolsa de valores es un puente que conecta unos agentes superavitarios con unos agentes deficitarios de recursos financieros. Es decir, conecta sin necesidad de que se conozcan, ya lo habíamos dicho, aquellas personas o inversionistas o empresas que tienen dinero de sobra, digamos que tienen para invertir, con aquellos que lo necesitan para emprender los proyectos productivos.
Eso es lo que hace la bolsa de valores como tal. Conecta a esas personas y permite a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, pues obtener financiación de un público o de unos inversionistas a unos intereses, o digamos, no digamos intereses, a unas tasas de remuneración mucho más bajas y mucho más acordes con su desempeño financiero, lo cual las hace mucho más eficientes. En esencia, eso es lo que hace la bolsa de valores como tal, así opera. Esos mercados financieros en el mundo, digamos que forman parte del gran mercado financiero, ya de pronto lo hemos mencionado. El mercado de valores forma parte del mercado financiero como tal, es el mercado de capitales. El otro mercado se llama mercado intermediado, el que trabajan los bancos y las instituciones financieras como tal. Hacen exactamente lo mismo, conectan deficitarios con superavitarios, conectan al que tiene el ahorro, el que tiene el dinero que no necesita gastar en este momento, con aquel agente que lo necesita para emprender sus proyectos. ¿Para qué? En el caso del mercado de capitales, pues para emprender grandes proyectos de inversión, ampliaciones, digamos, compra de nuevas empresas y tal, y en el caso del mercado intermediado, pues simplemente conecta a los que tienen el dinero o los ahorros con las personas que necesitan comprar una casa, irse de vacaciones, comprar un carro, bueno, plata para su negocio, todas estas cosas. Básicamente es igual, el sistema financiero es el mismo. Aquí nos está refiriendo el video pues, que vimos ahora 8 días como tal, pero eso ya lo trabajamos. Bueno, en la relación de conceptos, las formas de acceder a los recursos o las formas de financiación como tal. Hablamos de balances generales, lo vimos en la primera tutoría, ustedes me van a creer ciegamente que aquí dice activos. Pasivos y patrimonio, es una estructura general de un balance. Como fuentes de financiación, entonces tenemos vía terceros con deuda, cuando emitimos deuda, o sea, los bonos. Los bonos son parte también del mercado bursátil, pero son de renta fija. Y por otra parte tenemos el aumento en el patrimonio, o vía socios, que son los títulos de propiedad, que son las acciones como tal. Es decir, estos generan deuda, los bonos, porque cuando yo adquiero un bono de una empresa, cuando la empresa se financia mediante bonos, pues simplemente está pidiendo plata prestada a unos inversionistas. Cuando emite acciones no está pidiendo plata prestada, está invitando a unas personas a que participen en la propiedad de la empresa como tal, aquí. Entonces, por eso hay títulos de deuda y títulos de propiedad, y lo vamos a ver ahorita en el tema de títulos valores como tal. Estos bonos son de carácter, ellos no son volátiles, siempre tienen el mismo valor y la renta es fija, como su nombre lo indica, forman parte del mercado de renta fija, o sea, tienen una tasa de interés fija y tienen un valor estipulado fijo, diferente a las acciones. Es decir, yo compro un bono hoy de 10 millones y cuando a mí me lo paguen, él se redima, me tienen que pagar los 10 millones más los intereses. Diferente a una acción, yo compro una acción hoy en 60,000 pesos y yo no sé cuánto me vayan a pagar por ella, porque depende de cómo se mueva el mercado, ¿sí? Ni sé cuánto me vayan a pagar por los dividendos, es posible que ni me paguen, porque la situación de la empresa se ponga un poco difícil. Entonces, hay diferencia. Estos bonos son, o sea, esto es volátil, el tema de las acciones, y los bonos no, los bonos son fijos, son de, como su nombre lo indica, mercado de renta fija, pero son las maneras como una gran corporación se puede financiar. O sea, puede emitir bonos de deuda o emitir títulos de propiedad como las acciones como tal. Preguntas, muchachos. Profe, o sea que la empresa emite los bonos, digamos, yo se los compro, 10 millones, y la misma empresa la que después tiene que pagar esos intereses. Sí, claro, es la empresa la que se compromete. Cuando tú compras un bono, tú le estás prestando esos 10 millones a esa empresa, ¿sí? Y esa empresa se está comprometiendo contigo, esa corporación se está comprometiendo contigo a devolverte esos 10 millones con unos intereses que están pactados en el contrato desde el inicio. Lo que pasa es que durante la vida, digamos, de esos bonos, tú los puedes negociar porque ellos son instrumentos de mercado bursátil. O sea, son títulos valores, entonces tú los puedes vender o comprar. Depende de las condiciones del mercado. En eso, digamos, no sé si de pronto ya lo hemos tratado, cuando los bonos tienen una particularidad especial. Cuando la tasa de interés sube, el precio de los bonos baja, y cuando la tasa de interés baja, el precio de los bonos sube. ¿De pronto ya lo habíamos explicado o no? No, profe.
Bueno, ¿cómo funciona esto? Resulta que hoy tú compras un bono de 10 millones de pesos redimible en 10 años, con una tasa de interés efectiva anual del 7.5. Ese negocio lo hiciste hoy. 10 millones a 10 años con una tasa efectiva anual del 7.5. Pero resulta que dentro de 5 años las condiciones del mercado han cambiado y las tasas de interés de los bonos en ese momento, dentro de 5 años, van a estar en el 12%. Entonces, ¿tú qué querrías hacer con ese bono? ¿Conservarlo o venderlo? Pensemos un poquito en esa situación. Hoy lo compré en 10 millones y tiene una tasa del 7.5 que es fija por los 10 años. Pero en 5 años el mercado cambia y la tasa de interés que están ofreciendo ese tipo de operaciones, que está ofreciendo ese tipo de operaciones es del 12%. ¿Qué quiero hacer yo? Se vende, profe. Claro, tú los quieres vender. ¿Por qué? Porque tú quisieras venderlos en ese momento para comprar de esos que van a pagar el 12%. ¿Cierto que sí? Porque es una utilidad más alta. Entonces, en ese momento, cuando la gente sale a vender los bonos, ellos bajan de precio. Es posible que tú digas, alguien te diga, te doy 9 millones por ese bono, y tú digas, sí, es buen negocio porque voy a adquirir otro con una tasa del 12%. Entonces, el precio de los bonos baja cuando la tasa de interés sube. ¿Por qué? Porque la expectativa es diferente. No sé si eso sea claro, muchachos. Niños, ¿se me durmieron, se fueron, se aburrieron? ¿Qué pasó? Profe, estamos analizando la información. La situación. Mira, entonces, pongamos el ejemplo contrario. Sí, resulta que hoy hemos comprado esos bonos, ese bono de 10 millones lo compramos hoy y está al 7.5. Pero resulta que en 5 años la tasa del mercado como tal baja al 5%. ¿Yo qué voy a querer en ese momento? ¿Venderlo o conservarlo? Conservarlo. Conservarlo porque está fijado a una tasa por contrato, por efectos contractuales, está fijado a una tasa que es superior a la del mercado. Entonces yo voy a querer conservarlo y es posible que alguien venga y me diga, venga, le doy 11 millones por ese bono que usted tiene de 10 millones. Y es posible que yo le diga, bueno, listo, yo lo vendo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tiene una tasa de interés superior a la que el mercado está ofreciendo en ese momento. Entonces, por eso la relación entre tasa y precio de los bonos es inversa. A mayor tasa de interés, menor precio. A menor tasa de interés, mayor precio. Sí, captan el concepto, muchachos. Profe, ¿cómo es? A menor tasa de interés es mayor. La relación es inversa, es decir, a menor tasa de interés, cuando la tasa de interés baja, el precio del bono sube, y cuando la tasa de interés sube, el precio del bono baja. Sí, eso es una relación inversa. Por eso, porque yo lo contraté a una tasa fija. Cuando el interés baja, pues yo lo vendo, pues digamos que la expectativa es diferente y como él está fijado a una tasa superior, pues él gana valor. Cuando la tasa de interés sube, él pierde valor. ¿Por qué? Pues porque yo tengo atada una inversión a una tasa inferior y quiero en ese momento pues cambiarla por la tasa de mercado actual. Así funciona más o menos el tema de los bonos. La relación de los bonos entre tasa y valor es inversamente proporcional. Profe, tengo Sí. pues como una pregunta. Eso Sí. tiene que ver con que como la tasa de interés baja, entonces hay más demanda. ¿O no tiene nada que ver? No, funciona de manera inversa. Cuando la tasa de interés del mercado baja como tal, el precio del bono sube. ¿Por qué? Pues porque es una inversión que ya está fijada, como es fija, es un mercado de renta fija, ya está a un interés más alto, entonces la gente quiere conservarlos.
pero no tiene que ver con eso, no tiene que ver con, digamos, esa es otra, digamos, otro tema que se maneja, que es el de el mercado del dinero como tal, la disponibilidad del circulante que se maneja que cuando sube la tasa, baja el circulante, es decir, baja el nivel, y al contrario, si cuando baja la tasa, pues y se aumenta el circulante. Es una medida monetaria que toma el gobierno para incentivar el crecimiento de la economía, pero no, digamos, no tienen relación directa. Ah, bueno, pues gracias. Listo, muchachos. Bueno, entonces hablábamos de que aquí las fuentes de financiación pueden ser entonces con deuda o con propiedad. Objetivo general de esta unidad, entonces, identificar estrategias financieras que permitan una decisión idónea sobre objetivos de inversión y la selección de fuentes de financiación que conducen a la optimización de los recursos. De eso estamos hablando en este curso de finanzas corporativas. Hablamos de la mejor utilización de las fuentes de financiación que la empresa necesita para financiar, valga la redundancia, esos proyectos productivos como tal, de la manera más idónea o de la manera más barata, digámoslo así, para hablar en términos coloquiales. La manera más eficiente de conseguir esos recursos y específicos, identificar los conceptos generales de finanzas corporativas y reconocer oportunidades de inversión y financiación. Sobre este tema de finanzas corporativas, pues ya lo habíamos tratado desde el documento que trabajamos nosotros de Introducción a las Finanzas Corporativas. Ahí estaban incluidos todos estos conceptos, entonces no vamos a hacer como mucho énfasis en esto. Digamos que hablamos aquí de la toma de decisiones financieras y hablamos entonces de las decisiones propias de las finanzas corporativas, las cuales ya definimos nosotros, que son las decisiones de financiación, las decisiones de inversión y las decisiones sobre reparto de dividendos, que son las tres grandes decisiones que toma un director financiero o un área financiera como tal. Ya sabemos entonces las decisiones, primero, digamos, hablamos de las de inversión, que es como definir qué se necesita, o sea, cuál es la finalidad de la inversión como tal. Comprar otra empresa, comprar maquinaria, ampliar la planta, bueno, cualquier cantidad de cosas que nos pueda ocurrir. Lo segundo es definir cómo lo vamos a hacer, o sea, dónde vamos a conseguir el dinero. Esas son las de financiación. Si lo vamos a hacer entonces, como hablábamos aquí, si lo vamos a hacer vía deuda o vía propiedad, o también si lo vamos a hacer vía bancos, porque podríamos también utilizar deuda, no con bonos, sino deuda directa con las entidades financieras. Y la última son las decisiones sobre dividendos, que corresponde, digamos, al valor de las utilidades. Es una decisión que se toma cuando se realiza la Asamblea General de Accionistas de una empresa por allá en marzo, donde se reúnen todos los accionistas y toman la decisión, o reciben la decisión tomada por la parte financiera, de cómo se van a repartir los dividendos, o sea, cuánto nos vamos a repartir y cuánto vamos a dejar en reserva, porque por lo general ustedes saben que siempre que tomamos la decisión de dividendos, pues no nos vamos a repartir toda la utilidad del año anterior, no, sino que vamos a dejar una parte para reservas como tal. Entendiendo también, muchachos, que cuando yo hablo de utilidad neta, en un balance, en un estado de resultados, eso no significa efectivo. Es decir, cuando una empresa elabora su estado de resultados y llega a la conclusión de que su utilidad neta es de 600 millones, por poner me estoy inventando. ¿Dónde están esos 600 millones? ¿En el banco? ¿O dónde están? ¿Qué creen ustedes? Profe, no necesariamente representa efectivo. Entonces, ¿qué otro tipo de activo puede representar? Cartera, puede ser una cartera difícil de cobrar. Pueden ser inventarios. Inventario, inversiones. Pueden ser inversiones y tal. Entonces, de ahí que no se puedan repartir todos los dividendos. ¿Por qué? Porque generalmente no están en efectivo. Cuando yo pienso en eso, cuando yo miro, porque la contabilidad en Colombia es una contabilidad que está hecha para el tributo solamente. Es decir, no está hecha para el análisis financiero. Yo no puedo tomar decisiones con base en un balance general o en un estado de resultados. Yo tengo que tomar decisiones con base en un flujo de caja o en un estado de fuentes y usos, por ejemplo.
que también podría construir, pero básicamente es como un flujo de caja, es decir, en lo que realmente entró, porque definitivamente esos valores son representativos, esos valores que están ahí en esos estados financieros son representativos muchas veces, pero están hechos para eso, es decir, eso está diseñado para que la base gravable sea muy alta y el impuesto pues sea más alto, ¿cierto? Corresponda con esa magnitud, digamos, de esa base gravable, es decir, que la utilidad antes de impuestos sea muy alta. Por eso, pues, y eso lo que pretende, digamos, el Estado como tal, y lo que pretende el empresario, pues, es deducir y deducir y deducir muchos valores para que esa utilidad sea más pequeña, y eso es, pues, como normal en la cultura nuestra, ¿cierto que sí? Entonces, esos dividendos, por lo general, se deja una parte, pues, porque hay muchas empresas que, por ejemplo, en el momento de que toman la decisión de repartir esos dividendos, de entregar un dividendo X por cada acción, tienen que endeudarse para poder pagar ese valor. ¿Por qué? Porque ese valor no está en efectivo, ese valor está en cartera, está en inventarios, en inversiones, en muchas otras cosas pueden estar. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, también nos habla... Aquí la temática, ya lo habíamos hablado desde que miramos el documento, nosotros nos vamos a quedar con estas tres tipos de decisiones solamente, financiación, inversión y dividendos. También nos hablan de otras que son directivas operacionales que corresponden a la toma de decisiones internas para suplir necesidades de liquidez, es decir, las inversiones de corto plazo, pero yo las considero también decisiones de inversión. Lo que pasa es que dentro de las decisiones de inversión, ya les he comentado varias veces, yo puedo tener de largo y de corto plazo, pero igual son decisiones de inversión. Cuando hablamos de capital de trabajo o digamos, de activos circulante como tal, que nosotros manejamos en la empresa, ¿para qué? Pues para atender las operaciones diarias, pues son igual decisiones de inversión. Lo que pasa es que son de muy corto plazo, 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, bueno, qué sé yo. Muchachos, preguntas hasta ahí. Bueno, vamos a manejar unos conceptos a los que deben enfrentarse los gerentes financieros como tal. El primero es el trade-off o la relación entre riesgo y beneficio o entre riesgo y rendimiento, que es una relación inversa, ustedes lo saben, ¿cierto? A mayor riesgo, es una relación directa, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Qué hay? ¿Cuál es la inversión más riesgosa que hay en este momento en la calle? Aparte de salir sin tapabocas. ¿Cuál creen ustedes, muchachos? Aparte de salir sin tapabocas, préstamos gota a gota o préstamos así de ese tipo. Sí, son muy riesgosos, pero mire que hay otra que es mucho más riesgosa, las mandalas. ¿Cierto que sí? Una pirámide, multinivel. Sí, no, el multinivel no, multinivel es un concepto muy diferente. Las mandalas, o sea, el nombre que le dio el mercado últimamente a las pirámides, se llaman mandalas, ¿sí? Entonces yo en una mandala invierto 500.000 pesos hoy y dentro de 8 días me entregan 3.500.000. Esa vaina es rentable, mejor dicho, tenazmente, pero es riesgosa. O sea, la posibilidad de que ahí me devuelvan ese dinero es mínima, ¿cierto? Entonces, ¿y qué es lo menos rentable para yo invertir el dinero? CDT. Sí, un CDT, puede ser. Un CDT o tener la plata en una cuenta de ahorros en un banco. ¿Cuánto paga una cuenta de ahorros en un banco? Puede pagar hoy en día, depende del monto, puede pagar el 0.5 efectivo anual, que puede representar el 0.04% mensual. Mejor dicho, nada. Pero es menos riesgosa, ¿sí? No, que cuando la retira le cobran comisión por avances o algo así. Ah, bueno, no hablemos de comisiones porque ahí sí perdemos el año. Eso tampoco es seguro. ¿Cómo? Eso es que las cuentas de ahorro son muy seguras, que son demasiado Sí, claro. seguras. Digamos que no hay
no hay... respaldadas por Fogafín, pero sí, claro. Fogafín no responde por todo el capital. Sí, responde como por 20 millones, creo. Pero Hay bueno, poca rentabilidad, pero hay más seguridad. claro, sí. Es decir, digamos que la probabilidad de que yo ¿por qué voy, por ejemplo, a la vivienda y abro un CDT de 20 millones y los dejo allá tranquilamente? Pues porque yo sé que esa entidad es prestante, tiene nombre, es grande, lleva muchos años, y entonces yo estoy tranquilo, ¿cierto? Digo, esa plata no se va a perder, ¿sí? ¿Que haya riesgo de que se pierda? Claro que sí. Todas las inversiones financieras tienen riesgo, pero obviamente depende de la versión, digamos, que tenga uno frente al riesgo. Hay un inversionista conservador, que es el que abre un CDT a sabiendas de que le van a dar muy poquita plata, pero que está seguro en cierto porcentaje. Hay un inversionista moderado que arriesga, pero que mantiene al tope. Y hay uno arriesgado, que está dispuesto a perder. Ese arriesgado es el que invierte en la mandala, ¿sí? A sabiendas de que de pronto va a perder su plata. Entonces, la relación entre el riesgo y beneficio, el trade-off, maneja que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, y eso se da en todo tipo de negocios. El segundo concepto es el valor del dinero en el tiempo. Ustedes saben que hay tres elementos o tres aspectos que modifican el valor del dinero en el tiempo. Uno es la inflación. ¿Por qué? Pues porque la inflación hace que 1.000 pesos hoy, dentro de un año, no valgan 1.000 pesos, sino que valgan 950 porque la inflación fue del 5%. Y el poder adquisitivo de esos 1.000 pesos se haya mermado, ¿cierto? Otro es la tasa de cambio, porque esa puede lograr 1.000 pesos de hoy valgan menos o más dentro de un año porque la tasa de cambio haya cambiado, porque el valor del dólar haya subido o haya bajado. Y la tercera es la tasa de interés, que hace modificar el valor del dinero en el tiempo. Cuando tengo una inversión colocada al 2% efectivo, al 2% mensual, eso representa en el año el 26.82 efectivo anual, y eso representa unos intereses y digamos un cambio en el valor del dinero. Otra es la liquidez versus necesidad, que dice que el dinero en efectivo es necesario para la subsistencia diaria, capital de trabajo, pero a costa de sacrificar mayores inversiones. Lo que les quiero decir con esto es que tener plata, mucha plata en el bolsillo, es desperdicio, ¿o no? ¿No creen ustedes? Hay gente que le gusta mucho el efectivo. No, profe, porque es que tener la plata quieta es perder plata, porque es que va perdiendo valor o va perdiendo capacidad adquisitiva. La idea es que esté generando problemas que no pierda valor. Sí, claro, pero digamos está en riesgo, porque vea, usted tiene un billete de 50, usted, ¿cuánto le dura a usted el billete de 50? Cámbielo. ¿Sí me entiende? Cambie ese billete y verá que no le dura nada. Es un símil, ¿sí? Pero obviamente tener dinero en efectivo en una empresa, tener caja, es desperdiciar. Esa plata debería estar invertida. El inventario que se está convirtiendo en throughput, es decir, en unidades de margen de contribución unitario, o en inversiones, ¿sí? Que me estén generando volumen de dinero en efectivo, porque es un desperdicio grande. Uno debe tener en el bolsillo más de lo que necesite. Yo, por ejemplo, no mantengo en 1.000.000 en el bolsillo. Profe, no se le escuchó ni se le entendió nada. Pues los costos. Ahí me escuchan, muchachos. Sí, ya, profe. Bueno, el costo de oportunidad entonces es, cuando yo tomo la decisión de invertir en A y no en B, pues yo estoy analizando una información y con base en ella, pues estoy tomando la decisión, ¿cierto? Los costos de oportunidad dicen que siempre habrá otras oportunidades de inversión que me generen otro tipo de rentabilidad. La idea es mantenerme, pues obviamente, en la que más, en la más rentable, como tal. El financiamiento, dice, las necesidades a largo plazo se deben financiar
con fondos a largo plazo y las de corto plazo con fondos a corto plazo. Esto es un tema que se maneja en análisis financiero que se llama el principio de conformidad financiera. El principio de conformidad financiera dice que si yo necesito comprar una bodega que me va a durar muchos años, yo la debo conseguir con un crédito, si la voy a conseguir financiada, ¿sí? Con un crédito a largo plazo, ¿sí? Pero si yo necesito pagar proveedores, pues, y necesito financiamiento, debo hacerlo con un crédito a muy corto plazo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, sin desbaratar ese principio, porque digamos, el incumplir ese principio me puede poner a mí en un riesgo de insolvencia delicado. ¿Cómo lo explicamos? Básicamente es como ir al supermercado y hacer el mercado con la tarjeta de crédito diferida a 12 meses, ¿sí? Sabiendo que dentro de 1 mes tengo que volver a comprar el mismo mercado. Es utilizar una fuente de largo plazo para financiar una necesidad de corto plazo. Entonces, el principio de conformidad financiera me habla de eso básicamente. El apalancamiento, el uso de la deuda, por aquí, digamos, hay un comentario que yo nunca he podido entender, la verdad. Dice que nadie compra huevos para vender huevos. Yo tengo un tío que toda la vida ha comprado huevos, ha vendido huevos y le ha ido muy bien. Lo que yo no puedo hacer es comprarlos a 200 y venderlos a 200, porque sí sería mal negocio, pero el uso de la deuda como tal no es malo. Es decir, si yo tengo un negocio, que yo tengo una deuda que me está costando, digamos, el 17% efectivo anual, pero mi negocio me está rentando el 30%, pues yo estoy utilizando recursos de esa fuente de financiación para crecer mi negocio. Y eso no es malo, eso es bueno, ¿sí? Porque estoy utilizando apalancamiento de un tercero como tal. ¿Sí es claro eso, muchachos? Sí, profe. Bueno, otro principio que se maneja es el de la diversificación eficiente. Ustedes ven que todos hablan de diversificación, pero ¿qué es la diversificación? La diversificación es que, decía el abuelo, que no se deben poner todos los huevos en una sola canasta, porque si esa canasta se cae, perdemos toda la inversión. Sin embargo, les quiero hacer una pregunta y quiero que lo analicen. Denme un segundito, por favor, que tengo que hacer una cosa. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo nos va a dar para resolver el parcial? Unos 10 minutos más o menos. 10 minutos. Ustedes lo tienen todo allá, tienen el manual, tienen los apuntes, tienen todo. ¿No te parece mucho tiempo? Ay, profe, oiga, eso es muy poquito tiempo. Bueno, ahorita lo miramos, espérate, no te me adelantes. Bueno, les hablaba yo de la diversificación eficiente. A ver, sobre este tema, para que entendamos un concepto importante. ¿Qué es la diversificación? O sea, cuando yo hablo de diversificar el portafolio, ¿de qué estoy hablando? De hacer inversiones en muchos sectores de la economía, o sea, en diferentes tipos de títulos, de acciones y tal, de tal manera que yo pueda disminuir el riesgo. Pero ¿qué pasaría con eso? O sea, si vamos a la lógica o a la estadística como tal, los datos estadísticos, cuando yo diversifico demasiado, pues yo tengo unas inversiones en unas acciones allí de un tipo de empresas y tal, y esas van creciendo, pero otras de otro tipo están bajando. Si yo tengo muy diversificado mi portafolio, ¿a qué valor tenderá
La rentabilidad. Sí me hago entender, muchachos. Si yo tengo 20 tipos de acciones diferentes, entendiendo que unas van a subir y otras van a bajar, y así voy a disminuir el riesgo, ¿a qué cifra tendería la rentabilidad como tal? Pues, profe, es que cada una va a ser diferente de acuerdo al comportamiento de cada acción. Atrévete con una cifra. ¿Cómo sería esa rentabilidad si unas suben, digamos, si 10 de mis acciones suben y 10 bajan? Pues no se va a mantener. Profe, eso no daría una suma cero, pues, si unas 10 suben y 10 ¿Cómo? bajan. Perdón, ¿qué me dijo? Una suma cero, ¿no? Sí, claro, es una suma cero. Es decir, la diversificación eficiente tiende a cero. Cuando yo diversifico demasiado, estoy pretendiendo no tener riesgo, y no tener riesgo es no tener ganancias. Recuerden que el trade-off dice, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. A menor riesgo, menor rentabilidad. Si mi riesgo es cero, ¿cuánto es mi rentabilidad? Es cero, bien. ¿Sí? Entonces, el principio de diversificación habla de eso, de eliminar el riesgo, pero es que el riesgo es imposible eliminarlo en el sistema financiero, en los negocios financieros. Yo no puedo pretender tener una inversión fija o una inversión variable que yo garantice que mi plata está segura, que me la van a devolver. No, eso no es posible. Siempre habrá un riesgo. Recordemos que de pronto ya les había comentado, ninguna entidad financiera, por grande que sea, hablemos de Bancolombia, que es el banco más grande que tiene este país, si mañana todos los ahorradores de Bancolombia van a las oficinas a retirar la plata que tienen allí en las cuentas de ahorro, ¿qué le pasa a esa entidad? No tiene cómo responderle. Se quiebra, está en quiebra. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa plata guardada en caja, esa plata está en cartera, y yo no puedo llamar al señor del crédito y decir, ay, venga, devuélvame la plata, que es que mira que vinieron por ella. ¿Sí me hago entender? Es una matriz estadística y un tema de reputación como tal. Entonces, todos esos negocios tienen un riesgo alto. Lo que pasa es que no está visible en el corto plazo, ¿cierto? Pero está ahí, es latente. Entonces, la diversificación eficiente lo que logra es eso, es hacer que la rentabilidad llegue a cero. ¿Por qué? Pues porque el riesgo también llegue a ser mínimo. No digamos cero, porque no existen riesgos ceros, pero sí a ser mínimo. Muchachos, hasta ahí, preguntas, dudas. No, profe. Bueno, entonces solo nos queda el parcial. Está habilitado para las 8:15 con 30 minutos de tiempo. Son 11 preguntitas muy sencillas, muy fáciles, que están en todos esos apuntes o en el módulo. Son más de lógica que de memorización. 11 preguntas que valen lo mismo. Ya ustedes conocen esa metodología, apenas terminen el cuestionario, pues él les arroja inmediatamente la calificación. Yo voy a estar aquí pendiente, cualquier cosa o cualquier problema que tengan, pues inmediatamente me comunican. Entonces, muchachos, si no hay más preguntas, dudas, reclamos, quejas, peticiones, entonces... pasaríamos directo al parcial. ¿Qué opinan? Sí, profe, uno. Profe, ¿por qué no lo habilita de una vez? Ay, qué gente tan impaciente. ¿Quién dijo eso? Yo, profe, pues de 8:15, y si llama a pasar al parcial, pues de ¿Tú una vez. tú te quieres acostar temprano? Claro, profe. No es mala idea, estamos cansados, no es mala idea, créame. Está bien, eso da gusto al consumidor. Entonces, mire, son las 8:06. En 4 minutos lo habilito. 8:10, 8:08, y tiene 30 minutos para responderse. ¿Listo, muchachos? Listo, profe.
Bueno, si no es más, entonces muchas gracias a todos, compañeros, por la atención, por la paciencia. Nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho como siempre y Dios los bendiga. Amén, profe. Gracias, Igual para profe. Gracias, profe, lo mismo. Gracias, profe. Gracias, profe.